La mayoría de las personas pasa años intentando cambiar aquello que cree que está mal en ella. Algunos luchan por dejar de ser sensibles. Otros intentan dejar de pensar demasiado. Hay quienes se avergüenzan de hacer demasiadas preguntas, de hablar mucho, de ser demasiado tercos o incluso de ser demasiado callados. Desde pequeños nos enseñan que esos rasgos son defectos y que la única forma de tener éxito es eliminarlos. Pero ¿y si durante todo este tiempo has estado luchando contra la parte de ti que podía llevarte más lejos? Las personas más extraordinarias de la historia no siempre triunfaron porque nacieron con cualidades perfectas. Muchas veces destacaron porque aprendieron a utilizar aquello que los demás consideraban un defecto. Lo que para algunos era una debilidad, para ellos terminó convirtiéndose en una ventaja imposible de copiar. El problema nunca fue su personalidad. El problema fue que casi todos intentaron cambiarla, en lugar de aprender a dirigirla. Imagina por un momento que eso que tanto has querido corregir no sea un error, sino una herramienta mal utilizada. Que tu sensibilidad pueda ayudarte a comprender mejor a las personas. Que tu costumbre de analizar demasiado pueda convertirse en pensamiento estratégico. Que tu terquedad pueda transformarse en perseverancia. Que hablar mucho pueda convertirse en la capacidad de comunicar e inspirar. La diferencia no está en quién eres, sino en cómo utilizas aquello que ya existe dentro de ti. En este audiolibro descubrirás por qué muchas de las características que has considerado defectos pueden esconder un enorme potencial cuando aprendes a desarrollarlas correctamente. No se trata de justificar cualquier comportamiento ni de negar aquello que debes mejorar. Se trata de entender que una misma característica puede destruir tu vida o convertirse en la razón por la que alcances tus mayores logros. Todo dependerá de la dirección que le des. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase y conviértela en un compromiso contigo mismo. Hoy dejaré de luchar contra quien soy y empezaré a descubrir mi verdadero potencial. No escribas esa frase por escribirla. Hazlo porque este audiolibro puede cambiar la manera en la que te ves a ti mismo. Tal vez el mayor obstáculo de tu vida nunca fue un defecto. Tal vez fue no haber descubierto todavía el poder oculto que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 1. El mayor error: creer que naciste con defectos. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida intentando corregirse. Creen que, si dejaran de ser tan sensibles, de pensar demasiado, de hablar tanto o de ser tan tercos, finalmente serían mejores. Desde pequeños recibimos etiquetas que poco a poco terminamos aceptando como verdades. Eres demasiado emocional, piensas demasiado, hablas demasiado, siempre haces demasiadas preguntas. Con el tiempo, esas palabras dejan de ser simples opiniones y se convierten en la manera en que empezamos a vernos a nosotros mismos. Sin darnos cuenta, comenzamos una batalla contra nuestra propia personalidad. El verdadero problema no es tener determinadas características. El verdadero problema es creer que todas ellas son errores que deben desaparecer. Cuando una persona pasa años intentando eliminar una parte de sí misma, también elimina la oportunidad de descubrir para qué podía servir esa característica. Nadie nace sabiendo utilizar su personalidad. Aprendemos a usar nuestro cuerpo, aprendemos un oficio, aprendemos a hablar otro idioma, pero casi nunca aprendemos a dirigir aquello que somos. Piensa en alguien que sobrepiensa constantemente. La mayoría le dirá que deje de hacerlo porque solo le genera ansiedad. Sin embargo, cuando esa misma capacidad aprende a enfocarse en analizar problemas importantes, anticipar riesgos o planificar estrategias, deja de ser una carga para convertirse en una ventaja. El rasgo nunca cambió. Lo único que cambió fue la dirección en la que se utilizó. Lo mismo ocurre con una persona muy sensible. Durante años puede sentirse débil porque todo parece afectarle más que a los demás. Pero esa misma sensibilidad, cuando aprende a comprenderla y controlarla, puede convertirse en una extraordinaria capacidad para entender emociones, crear relaciones profundas o percibir detalles que otros pasan por alto.
Lo que antes parecía una limitación termina siendo una fortaleza difícil de desarrollar en quienes nunca tuvieron esa característica. La historia está llena de personas que fueron criticadas precisamente por aquello que más tarde las hizo destacar. Muchas veces no triunfaron porque cambiaron su personalidad, sino porque dejaron de luchar contra ella y aprendieron a utilizarla de una forma inteligente. Comprendieron que no existen rasgos completamente buenos o completamente malos. Existen rasgos mal dirigidos y rasgos bien dirigidos. Esa diferencia cambia por completo el destino de una persona. A partir de este momento, quiero que empieces a observarte de una manera distinta. En lugar de preguntarte qué defecto deberías eliminar, pregúntate qué capacidad podría esconderse detrás de esa característica que tanto has criticado. Tal vez llevas años intentando apagar una parte de ti que, bien desarrollada, podría convertirse en una de tus mayores ventajas. Esa será la idea que guiará todo este audiolibro. No vamos a justificar cada comportamiento ni a decir que todo lo que haces está bien. Algunas actitudes necesitan disciplina, autocontrol y madurez. Pero antes de intentar cambiar quién eres, primero debes descubrir qué poder existe dentro de aquello que siempre consideraste un defecto. Porque el mayor error no es nacer con ciertas características. El mayor error es pasar toda una vida sin aprender a utilizarlas. Capítulo 2. El sobrepensamiento, cuando pensar demasiado se convierte en estrategia. Si existe un rasgo que millones de personas quisieran eliminar de su vida, probablemente sería el sobrepensamiento. Pensar demasiado suele sentirse como una prisión. Das vueltas a una conversación que ocurrió hace horas, imaginas escenarios que quizá nunca sucedan y analizas tantas posibilidades que, al final, terminas sin actuar. Poco a poco llegas a la conclusión de que pensar demasiado es un defecto que debes eliminar. Pero, ¿y si el verdadero problema no fuera pensar mucho, sino no saber dirigir ese pensamiento? Existe una enorme diferencia entre una mente que analiza y una mente que se pierde en sus propios pensamientos. La primera utiliza el análisis para comprender mejor la realidad y tomar decisiones con mayor claridad. La segunda gira una y otra vez alrededor del mismo problema sin encontrar una salida. Desde fuera parecen iguales, pero en realidad funcionan de maneras completamente distintas. El sobrepensamiento no nace para hacerte sufrir. Comienza a hacerlo cuando pierde un objetivo y empieza a consumir toda tu atención. Piensa en un arquitecto que diseña un edificio. Antes de colocar el primer ladrillo, debe imaginar cientos de posibilidades, prever errores, calcular riesgos y pensar en situaciones que aún no existen. Lo mismo ocurre con un estratega, un investigador o un gran empresario. Todos ellos dedican mucho tiempo a pensar antes de actuar. La diferencia es que su mente tiene una dirección. No piensa para alimentar el miedo, piensa para encontrar mejores respuestas. Muchas personas con una gran capacidad de análisis viven frustradas porque nunca aprendieron esa diferencia. Creen que deben dejar de pensar cuando, en realidad, necesitan aprender a pensar mejor. Intentan apagar una habilidad que podría convertirse en una de sus mayores ventajas. El problema nunca fue la cantidad de pensamientos, sino el lugar hacia donde los dirigían. Una práctica sencilla puede ayudarte a comprender esta idea. Cada vez que notes que llevas varios minutos pensando en el mismo problema, detente y hazte una pregunta. ¿Estoy buscando una solución o solo estoy alimentando una preocupación? Esa pregunta cambia por completo la forma en que funciona tu mente. Si no estás avanzando hacia una respuesta, probablemente ya no estés analizando, simplemente estás dando vueltas sobre el mismo pensamiento. Las personas estratégicas no eliminan sus pensamientos. Aprenden a ordenarlos. Separan lo que pueden controlar de lo que no depende de ellas. En lugar de imaginar 10 problemas diferentes, concentran su atención en resolver uno solo. Esa capacidad convierte una mente caótica en una mente precisa. Quiero que recuerdes la idea central de este audiolibro.
No existen rasgos buenos o malos, existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. El sobrepensamiento es uno de los mejores ejemplos de ello. Mal dirigido puede llenarte de ansiedad, dudas y agotamiento. Bien dirigido puede ayudarte a anticipar riesgos, tomar mejores decisiones y ver oportunidades que otros pasan por alto. Tal vez no necesitas dejar de pensar tanto. Tal vez solo necesitas darle un propósito a tu pensamiento, porque cuando una mente deja de luchar contra sí misma y comienza a trabajar con dirección, aquello que durante años parecía un defecto empieza a revelar el poder que siempre estuvo oculto. Capítulo 3. La sensibilidad, la fuerza que casi todos confunden con debilidad. Si existe una característica que muchas personas intentan ocultar, es la sensibilidad. Desde muy pequeños escuchamos frases como «no seas tan sensible», «todo te afecta», «debes ser más fuerte». Con el tiempo, quienes poseen esta forma de sentir empiezan a creer que hay algo malo en ellos. Aprenden a esconder sus emociones, a fingir que nada les duele y a construir una imagen que no refleja lo que realmente son. Sin embargo, pocas personas se detienen a preguntarse si el problema es la sensibilidad o la forma en que la han utilizado. Ser sensible no significa ser débil. Significa percibir con mayor intensidad aquello que muchas personas apenas notan. Puedes captar el estado de ánimo de alguien con solo observar su expresión, darte cuenta cuando una conversación cambia de tono o percibir pequeños detalles que otros pasan por alto. Esa capacidad que durante años pudo parecer una carga, también puede convertirse en una enorme ventaja cuando aprendes a comprenderla y dirigirla. Piensa en los mejores psicólogos, escritores, médicos, maestros o líderes. Muchos de ellos desarrollaron una gran capacidad para comprender a las personas porque primero aprendieron a comprender sus propias emociones. Lo que para otros parecía una debilidad terminó convirtiéndose en la herramienta que les permitió conectar, inspirar y ayudar a miles de personas. La sensibilidad nunca fue el problema. El problema fue creer que sentir más era algo de lo que había que avergonzarse. Pero también existe el otro extremo. Cuando la sensibilidad no tiene dirección, cualquier crítica parece un ataque personal. Cualquier rechazo se convierte en una herida difícil de superar y cualquier problema ocupa toda la mente durante días. La misma característica que podría ayudarte a construir relaciones profundas comienza a consumir tu tranquilidad. Una vez más, no es el rasgo el que determina el resultado, sino la forma en que decides utilizarlo. Aquí aparece una enseñanza que puede cambiar tu manera de verte. Las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que dejan de sentir, son aquellas que aprenden a gestionar lo que sienten. No intentan apagar sus emociones, aprenden a comprenderlas antes de reaccionar. Esa diferencia les permite conservar su sensibilidad sin convertirse en prisioneras de ella. Empieza a observar tus emociones con curiosidad en lugar de rechazarlas. Cuando algo te afecte profundamente, en vez de decir, soy demasiado sensible, pregúntate, ¿qué está intentando mostrarme esta emoción? Muchas veces descubrirás que esa incomodidad revela algo importante sobre tus valores, tus límites o las personas que te rodean. La sensibilidad deja de ser un enemigo cuando comienza a convertirse en una fuente de información. Recuerda la idea que acompaña todo este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos, existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. La sensibilidad es una prueba de ello. Mal dirigida puede hacerte depender de la opinión de los demás y vivir emocionalmente agotado. Bien dirigida puede darte una capacidad extraordinaria para comprender, crear, comunicar y conectar con las personas de una manera que pocos consiguen. Quizá durante años intentaste parecer alguien más fuerte ocultando lo que sentías. Pero la verdadera fortaleza no consiste en dejar de sentir. Consiste en aprender a utilizar esa sensibilidad con inteligencia. Porque aquello que muchos llamaron una debilidad puede convertirse, cuando aprendes a dirigirla, en uno de los poderes más valiosos de tu personalidad. Capítulo 4. Hablar mucho no es el problema.
Hablar sin dirección. Sí, una de las características que más personas intentan cambiar es hablar demasiado. Desde pequeños escuchan frases como «hablas mucho, deja hablar a los demás, no puedes quedarte callado». Poco a poco empiezan a creer que expresarse con facilidad es un defecto y que, para ser tomados en serio, deben reprimir esa parte de su personalidad. Sin embargo, pocas veces se preguntan si el verdadero problema es hablar mucho o simplemente no haber aprendido a utilizar esa capacidad de la manera correcta. Hablar es una de las herramientas más poderosas que posee un ser humano. Con las palabras puedes enseñar, convencer, inspirar, negociar, liderar e incluso cambiar la forma en que otra persona ve su propia vida. Los grandes líderes, vendedores, profesores, abogados, conferencistas y comunicadores no nacieron hablando poco. Aprendieron que cada palabra tiene un propósito. La diferencia nunca estuvo en cuánto hablaban, sino en el valor que aportaban cada vez que abrían la boca. Cuando una persona habla sin dirección, termina llenando los silencios por incomodidad. Habla para ser escuchada, para llamar la atención o simplemente porque no soporta el silencio. Pero cuando aprende a darle intención a sus palabras, ocurre algo completamente diferente. Empieza a comunicar ideas con claridad, hace preguntas que hacen reflexionar y utiliza su voz para construir en lugar de desgastar. El mismo rasgo sigue ahí, pero ahora produce resultados completamente distintos. Imagina a alguien que disfruta conversar con cualquier persona. Durante años puede pensar que ese rasgo le impide ser serio o profesional. Sin embargo, cuando aprende a escuchar primero, ordenar sus ideas y expresar cada mensaje con un objetivo claro, descubre que posee una habilidad que muchos tardan años en desarrollar. Lo que antes parecía un defecto comienza a abrirle puertas, crear oportunidades y fortalecer sus relaciones. Aquí aparece un principio que deberías recordar siempre. Las personas no recuerdan cuánto hablaste, recuerdan cómo las hiciste sentir y qué valor encontraron en tus palabras. Hablar mucho no impresiona a nadie. Hablar con intención, sí. Cada conversación es una oportunidad para aprender, conectar o aportar algo útil. Cuando entiendes esto, tu forma de comunicar cambia por completo. Existe una práctica muy sencilla que puede transformar esta característica. Antes de participar en una conversación, pregúntate, ¿qué quiero aportar con lo que voy a decir? Esa simple pregunta obliga a tu mente a organizar las ideas antes de expresarlas. Poco a poco dejarás de hablar por impulso y empezarás a comunicarte con propósito. No perderás tu esencia, simplemente aprenderás a dirigirla. Una vez más, volvemos a la idea central de este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos. Existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. Hablar mucho, sin control, puede llevarte a interrumpir, distraerte o decir cosas de las que luego te arrepientas. Pero esa misma facilidad para comunicar, cuando se combina con inteligencia y escucha, puede convertirte en una persona capaz de influir, enseñar y liderar. Quizá nunca necesitaste hablar menos. Quizá lo que necesitabas era descubrir el propósito de tus palabras. Porque cuando tu capacidad para comunicar encuentra una dirección clara, aquello que durante años consideraste un defecto comienza a revelar el poder que siempre estuvo oculto dentro de ti. Capítulo 5. Preguntar demasiado. La característica de quienes nunca dejan de aprender. Desde niños, muchas personas aprenden que hacer demasiadas preguntas es algo molesto. Escuchan frases como, no preguntes tanto. Ya te lo expliqué, deja de cuestionarlo todo. Poco a poco empiezan a creer que su curiosidad es un defecto y terminan haciendo lo que hace la mayoría, aceptar las cosas sin analizarlas. Sin darse cuenta, comienzan a apagar una de las capacidades más valiosas que puede desarrollar un ser humano. Toda persona que ha cambiado el mundo tuvo algo en común, nunca dejó de hacerse preguntas. Los grandes descubrimientos, las empresas más innovadoras y las ideas que transformaron la historia nacieron porque alguien se negó a aceptar la primera respuesta. Mientras otros daban algo por hecho,
Esas personas seguían preguntándose, ¿y si existe una mejor manera? ¿Y si todos están equivocados? ¿Qué pasaría si intento algo diferente? La curiosidad es el motor del conocimiento. Sin preguntas no existe aprendizaje. Sin aprendizaje no existe crecimiento. Sin crecimiento, la vida se convierte en una repetición constante. Sin embargo, cuando esa curiosidad no tiene dirección, puede convertirse en una trampa. Algunas personas preguntan tanto que nunca actúan. Buscan una respuesta perfecta para cada decisión y terminan paralizadas por la cantidad de información que acumulan. Una vez más, el problema no es el rasgo. El problema es no saber utilizarlo. Imagina a dos personas con la misma curiosidad. La primera pasa horas consumiendo información sin aplicarla jamás. Cada día descubre algo nuevo, pero nunca lo convierte en experiencia. La segunda también hace preguntas, investiga y aprende, pero después pone a prueba lo que descubre. Con el tiempo, ambas poseen conocimientos muy diferentes. Una acumula teorías, la otra desarrolla sabiduría. La diferencia no estuvo en la curiosidad, sino en la dirección que le dieron. Existe una pregunta que puede transformar tu manera de aprender. Cada vez que descubras una nueva idea, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esto hoy? Esa simple pregunta convierte el conocimiento en acción. Dejas de aprender únicamente para saber más y comienzas a aprender para vivir mejor. Ese es el momento en que la curiosidad deja de ser un hábito y se convierte en una ventaja competitiva. Observa a las personas que admiras. Los mejores científicos, emprendedores, escritores, investigadores y líderes rara vez aceptan una respuesta superficial. Siguen preguntando, siguen explorando y siguen buscando nuevas formas de entender el mundo. Lo que muchos consideraban una molestia terminó convirtiéndose en la capacidad que les permitió descubrir oportunidades donde otros solo veían límites. Y aquí vuelve a aparecer la idea central de este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos, existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. Preguntar demasiado puede hacerte parecer inseguro si solo buscas que otros decidan por ti. Pero cuando utilizas esa misma curiosidad para comprender, investigar y actuar, desarrollas una habilidad que te permitirá aprender durante toda la vida. Tal vez nunca necesitaste dejar de hacer tantas preguntas. Tal vez lo único que necesitabas era empezar a convertir cada respuesta en una acción. Porque el verdadero poder de la curiosidad no está en saber más que los demás. Está en utilizar ese conocimiento para construir una vida que otros jamás imaginaron. Capítulo 6. La terquedad. La diferencia entre rendirse y construir algo extraordinario. Pocas características reciben tantas críticas como la terquedad. Desde pequeños escuchamos frases como «siempre quieres tener la razón», «eres demasiado terco», «nunca cambias de opinión». Con el tiempo, muchas personas llegan a creer que insistir demasiado es un defecto que deben eliminar. Pero, como hemos visto a lo largo de este audiolibro, antes de intentar cambiar una parte de tu personalidad, vale la pena hacer una pregunta. ¿Realmente es un defecto o simplemente aún no has aprendido a dirigirlo? La terquedad, por sí sola, no es buena ni mala. Todo depende del lugar hacia donde la diriges. Cuando una persona se aferra a un error solo por orgullo, esa terquedad la aleja del crecimiento. Pero cuando se aferra a un objetivo valioso, incluso después de fracasar varias veces, esa misma característica recibe otro nombre: perseverancia. El rasgo es prácticamente el mismo. Lo que cambia es el propósito. Piensa en cuántas personas abandonan sus sueños al primer obstáculo. Comienzan un proyecto con entusiasmo, pero la primera dificultad las hace retroceder. En cambio, hay quienes siguen intentándolo una y otra vez. Muchas veces son criticados por ser obstinados, pero gracias a esa insistencia terminan logrando aquello que parecía imposible. Lo que unos llamaban terquedad, el tiempo termina llamándolo determinación. Sin embargo, también existe un peligro. No toda insistencia conduce al éxito.
Permanecer en un camino que claramente no funciona, negarte a escuchar consejos o rechazar cualquier opinión diferente puede convertir esa fortaleza en un obstáculo. La verdadera inteligencia no consiste en abandonar a la primera dificultad, pero tampoco en seguir avanzando con los ojos cerrados. Consiste en mantener firme el objetivo mientras eres capaz de cambiar la estrategia cuando sea necesario. Existe una diferencia enorme entre renunciar a una meta y modificar la forma de alcanzarla. Las personas más exitosas rara vez abandonan aquello que consideran importante. Lo que hacen es adaptarse, aprender y corregir el rumbo sin perder de vista el destino. Esa flexibilidad convierte la terquedad en una herramienta poderosa en lugar de una limitación. Hay una práctica que puede ayudarte a utilizar mejor este rasgo. Cada vez que enfrentes un fracaso, en lugar de preguntarte, ¿debo rendirme?, pregúntate, ¿qué debo cambiar para acercarme al resultado que busco? Esa pregunta evita que tu orgullo tome el control y obliga a tu mente a buscar soluciones. No abandonas el objetivo, mejoras el camino para llegar a él. Volvemos, una vez más, a la idea central de este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos. Existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. La terquedad mal dirigida puede encerrarte en decisiones equivocadas y alejarte de quienes intentan ayudarte. Pero bien dirigida puede darte la fortaleza necesaria para continuar cuando todos los demás ya se han rendido. Tal vez nunca necesitaste dejar de ser terco. Tal vez lo que necesitabas era aprender a ser terco con tus sueños y flexible con tus métodos. Porque cuando esa característica deja de estar al servicio del orgullo y comienza a estar al servicio de un propósito, aquello que durante años llamaste un defecto revela, una vez más, el poder oculto que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 7. Ser callado. El poder de observar antes de actuar. Vivimos en un mundo donde parece que quien más habla es quien más destaca. Desde pequeños nos enseñan que debemos participar más, hablar más fuerte y expresar todo lo que pensamos. Por eso, las personas calladas suelen creer que hay algo malo en ellas. Escuchan frases como, habla más, eres muy tímido, deberías participar. Poco a poco comienzan a pensar que guardar silencio es un defecto que necesitan corregir. Pero, como hemos descubierto en este audiolibro, antes de intentar cambiar un rasgo de tu personalidad, primero debes preguntarte si realmente es una debilidad o simplemente un poder que aún no has aprendido a utilizar. Las personas que hablan poco suelen observar mucho más de lo que los demás imaginan. Mientras otros están ocupados intentando ser escuchados, ellas prestan atención a los detalles, al lenguaje corporal, a las emociones y a las palabras que muchos pasan por alto. Esa información, que para otros desaparece en segundos, se convierte en una enorme ventaja para quien sabe observar. Piensa en un buen investigador. Antes de sacar conclusiones, observa. Un gran negociador escucha más de lo que habla. Un excelente líder entiende primero a las personas antes de intentar dirigirlas. Incluso los mejores estrategas dedican más tiempo a analizar la situación que a reaccionar impulsivamente. Todos ellos comparten una habilidad que pocas personas valoran. Saben utilizar el silencio como una herramienta. Sin embargo, el silencio también puede convertirse en una limitación cuando nace del miedo. Hay personas que tienen buenas ideas, pero nunca las comparten por temor a ser juzgadas. Otras guardan silencio para evitar conflictos, aunque eso signifique aceptar situaciones que las perjudican. En esos casos, el problema no es ser una persona reservada. El problema es permitir que el miedo decida cuándo debes hablar. Existe una diferencia enorme entre elegir el silencio y esconderte detrás de él. El primero es una decisión inteligente. El segundo es una forma de renunciar a tu propia voz. Las personas verdaderamente seguras no sienten la necesidad de hablar todo el tiempo, pero tampoco permiten que el miedo les impida expresar aquello que realmente importa. Hay un ejercicio que puede ayudarte a desarrollar esta capacidad. En tu próxima conversación, dedica los primeros minutos a escuchar con total atención.
Observa no solo las palabras, sino también el tono de voz, las pausas y las emociones de la otra persona. Después, cuando decidas hablar, hazlo con una idea clara y un propósito definido. Descubrirás que unas pocas palabras bien elegidas suelen tener mucho más impacto que una larga conversación sin dirección. Una vez más aparece la idea que acompaña todo este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos, existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. Ser callado, cuando nace del miedo, puede hacer que pierdas oportunidades importantes. Pero cuando nace de la capacidad de observar, analizar y hablar en el momento adecuado, se convierte en una ventaja que pocas personas poseen. Quizá durante años pensaste que debías parecerte a quienes siempre tenían algo que decir. Pero tal vez nunca necesitaste hablar más. Tal vez solo necesitabas comprender que tu capacidad para observar, escuchar y pensar antes de actuar era una fortaleza esperando ser utilizada. Porque quien aprende a dominar el silencio descubre algo que muchos nunca entienden. Las mejores decisiones casi siempre nacen de una mente que primero observa y después actúa. Capítulo 8. El perfeccionismo. Cuando buscar lo perfecto destruye tu potencial. Pocas personas consideran el perfeccionismo un defecto al principio. De hecho, suele verse como una virtud. Quien busca hacer bien las cosas recibe elogios por ser responsable, detallista y comprometido. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas personas descubren que esa necesidad de hacerlo todo perfecto comienza a convertirse en una carga. Retrasan proyectos, dudan constantemente de su trabajo y sienten que nada de lo que hacen es suficiente. Sin darse cuenta, aquello que parecía una fortaleza empieza a impedirles avanzar. El perfeccionismo nace de una intención positiva, hacer las cosas de la mejor manera posible. El problema aparece cuando el miedo a equivocarse se vuelve más fuerte que el deseo de progresar. En ese momento, la persona deja de buscar la excelencia y comienza a perseguir algo imposible. Espera el momento perfecto, la idea perfecta o el resultado perfecto. Y mientras espera, la vida sigue avanzando sin ella. Piensa en dos personas con el mismo talento. La primera dedica meses intentando que todo sea impecable antes de actuar. Corrige una y otra vez, cambia pequeños detalles y nunca siente que está lista. La segunda también busca hacer un buen trabajo, pero entiende que siempre habrá algo por mejorar. Por eso comienza, aprende de los errores y mejora con cada intento. Al cabo de unos años, la diferencia entre ambas será enorme. No porque una tuviera más capacidad, sino porque una decidió avanzar mientras la otra seguía esperando. Muchas de las personas más exitosas no llegaron lejos porque nunca se equivocaron. Llegaron lejos porque entendieron que cada error era parte del aprendizaje. Comprendieron que la experiencia enseña más que la perfección imaginaria. Mientras unos esperaban sentirse preparados, ellos ya estaban aprendiendo en el camino. Existe una práctica que puede ayudarte a transformar esta característica. Antes de comenzar cualquier proyecto, cambia una sola pregunta. En lugar de preguntarte ¿cómo puedo hacerlo perfecto?, pregúntate ¿cómo puedo hacerlo mejor que ayer? Esa pequeña diferencia cambia completamente tu manera de actuar. Dejas de competir contra un ideal imposible y comienzas a competir contra tu propia versión anterior. Esto no significa conformarte con la mediocridad. Significa entender que la excelencia es el resultado de muchas mejoras continuas, no de un único intento perfecto. Quien mejora un 1% cada día termina alcanzando resultados que parecían inalcanzables. Quien espera la perfección suele quedarse exactamente donde empezó. Y aquí vuelve a aparecer la idea central de este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos. Existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. El perfeccionismo mal dirigido genera miedo, procrastinación y frustración. Pero cuando aprendes a dirigir esa misma necesidad de hacer las cosas bien hacia el aprendizaje constante, se convierte en una poderosa herramienta para crecer sin detenerte. Quizá nunca necesitaste dejar de ser perfeccionista.
Tal vez solo necesitabas comprender que la perfección no está en hacerlo todo sin errores, sino en no dejar nunca de mejorar. Porque cuando transformas la obsesión por lo perfecto en el compromiso con el progreso, aquello que durante años pareció limitarte, revela, una vez más, el poder oculto que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 9. Descubre cuál es tu verdadero poder oculto. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido distintos rasgos de la personalidad. Hemos hablado del sobrepensamiento, de la sensibilidad, de la necesidad de hacer preguntas, de la facilidad para hablar, de la terquedad, del silencio y del perfeccionismo. A simple vista, parecen características completamente diferentes, pero todas esconden una misma enseñanza. Nunca fueron el verdadero problema. El problema fue no comprender para qué podían servir. La mayoría de las personas pasa la vida comparándose con los demás. Observa las cualidades que otros poseen e intenta imitarlas, mientras rechaza aquellas que forman parte de su propia personalidad. Sin darse cuenta, termina construyendo una versión de sí misma que busca encajar, pero que nunca aprovecha aquello que la hace única. Y cuando todos intentan parecerse entre sí, dejan de desarrollar precisamente aquello que podía diferenciarlos. Cada persona posee una combinación de rasgos que no se repite exactamente en nadie más. Algunos tienen una enorme capacidad para analizar. Otros conectan fácilmente con las emociones de quienes los rodean. Algunos inspiran hablando, otros generan confianza escuchando. Hay quienes destacan por su curiosidad y quienes sobresalen por su perseverancia. Ninguna de esas características garantiza el éxito por sí sola. Lo que marca la diferencia es aprender a reconocer cuál de ellas puede convertirse en tu mayor ventaja. Existe una pregunta que pocas personas se hacen, pero que puede cambiar la forma en que entiendes tu personalidad. ¿Qué característica has intentado esconder durante toda tu vida? Tal vez esa sea precisamente la capacidad que necesita una dirección diferente. Piensa en ello por un momento. Si durante años te dijeron que eras demasiado sensible, quizá nunca aprendiste a utilizar esa sensibilidad. Si te dijeron que hablabas demasiado, tal vez jamás descubriste que podías convertir esa facilidad en una habilidad para comunicar. Si siempre te criticaron por hacer demasiadas preguntas, quizá nunca imaginaste que esa curiosidad podía abrirte puertas que otros ni siquiera ven. Las críticas que recibimos no siempre describen nuestras limitaciones. Muchas veces solo reflejan que los demás no comprendieron aquello que era diferente en nosotros. Por eso es tan peligroso construir nuestra identidad a partir de las opiniones ajenas. Cuando aceptas esas etiquetas sin cuestionarlas, dejas que otras personas decidan quién eres y cuáles son tus límites. A partir de hoy, quiero proponerte un ejercicio diferente. Haz una lista de 3 características tuyas que durante años consideraste defectos. Después, escribe al lado de cada una pregunta muy sencilla. ¿Cómo podría convertir esto en una ventaja? No busques una respuesta inmediata. Solo permite que tu mente empiece a observar esas características desde una perspectiva completamente distinta. Muchas veces el cambio comienza cuando cambias la pregunta. Recuerda una vez más la idea que ha acompañado todo este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos. Existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. Cuando comprendes esta diferencia, dejas de luchar contra tu personalidad y empiezas a trabajar con ella. Descubres que tu mayor fortaleza no consiste en parecerte a los demás, sino en desarrollar aquello que solo tú puedes aportar. Quizá has pasado demasiado tiempo intentando corregir lo que creías que era un defecto. Pero después de todo lo que has aprendido hasta ahora, ya puedes verlo de otra manera. Tu verdadero poder nunca estuvo escondido en una habilidad extraordinaria reservada para unos pocos. Siempre estuvo dentro de esas características que durante años intentaste cambiar. Y cuando finalmente decides comprenderlas, aceptarlas y dirigirlas con inteligencia, dejas de buscar una nueva personalidad y empiezas a descubrir el poder oculto que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 10. Tu mayor ventaja siempre estuvo dentro de ti.
Cuando comenzamos este audiolibro, probablemente pensabas que el problema era alguna parte de tu personalidad. Tal vez creías que debías dejar de sobrepensar, ser menos sensible, hablar menos, dejar de hacer tantas preguntas, abandonar tu terquedad o dejar de buscar la perfección en todo. Como millones de personas, aprendiste a mirar esas características como obstáculos para alcanzar el éxito. Cada comentario, cada crítica y cada comparación fue construyendo la idea de que necesitabas convertirte en alguien diferente para llegar más lejos. Pero después de recorrer este camino juntos, has descubierto algo mucho más importante. El verdadero problema nunca fueron esos rasgos. El verdadero problema fue no comprender cómo utilizarlos. A lo largo de estos capítulos, vimos que un mismo rasgo puede llevar a dos personas por caminos completamente distintos. Una persona que sobrepiensa puede vivir atrapada por el miedo o convertirse en alguien capaz de analizar situaciones que otros pasan por alto. Una persona sensible puede sentirse herida por cualquier opinión o desarrollar una inteligencia emocional extraordinaria. Quien habla mucho puede perder la atención de todos o inspirar a miles con sus palabras. Quien hace demasiadas preguntas puede quedarse atrapado en la duda o convertirse en un gran investigador. Incluso la terquedad puede transformarse en orgullo o en la perseverancia necesaria para lograr aquello que la mayoría abandona. En todos los casos, la característica fue exactamente la misma. Lo único que cambió fue la dirección que cada persona decidió darle. Esa es la enseñanza más importante de este audiolibro. No existen rasgos buenos o malos. Existen rasgos bien dirigidos y rasgos mal dirigidos. Cuando comprendes esta idea, dejas de gastar energía intentando parecerte a los demás y comienzas a invertirla en desarrollar aquello que te hace único. Dejas de luchar contra tu personalidad y empiezas a trabajar con ella. Ese cambio parece pequeño, pero transforma por completo la forma en que tomas decisiones y construyes tu futuro. Piensa por un momento en todas las veces que intentaste ocultar una parte de ti solo porque alguien la llamó defecto. Quizá dejaste de opinar para no parecer alguien que hablaba demasiado. Tal vez escondiste tu sensibilidad para no parecer débil. Puede que dejaras de hacer preguntas por miedo a que pensaran que eras complicado o que intentaras actuar como todos para evitar sentirte diferente. Sin darte cuenta, cada una de esas decisiones te alejaba un poco más de aquello que podía convertirse en tu mayor fortaleza. La sociedad suele recompensar a quienes encajan, pero la historia suele recordar a quienes se atrevieron a desarrollar aquello que los hacía diferentes. Ninguna persona extraordinaria llegó lejos por copiar la personalidad de los demás. Llegó lejos porque aprendió a utilizar aquello que solo ella podía ofrecer. Comprendió que el éxito no consiste en eliminar las diferencias, sino en descubrir cómo convertirlas en una ventaja. Esto no significa que debas justificar todos tus comportamientos. Si un rasgo está dañando tus relaciones, tu trabajo o tu bienestar, necesita disciplina y dirección. La sensibilidad necesita inteligencia emocional. El sobrepensamiento necesita enfoque. La terquedad necesita humildad. Hablar mucho necesita propósito. La curiosidad necesita acción. El perfeccionismo necesita equilibrio. Ningún rasgo alcanza su máximo potencial por sí solo. Todos necesitan ser educados y fortalecidos. Ahí es donde comienza el verdadero crecimiento personal. A partir de hoy, quiero proponerte un hábito diferente. Cada vez que descubras algo de tu personalidad que no te guste, resiste la tentación de llamarlo inmediatamente un defecto. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué habilidad podría esconderse detrás de esta característica si aprendiera a dirigirla correctamente? Esa pregunta puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. En vez de buscar eliminar una parte de tu personalidad, comenzarás a descubrir cómo desarrollarla. Recuerda que los cambios más profundos no ocurren de un día para otro. Nadie aprende a utilizar sus fortalezas de la noche a la mañana. Es un proceso de observación, práctica y mejora constante.
Habrá momentos en los que volverás a caer en viejos hábitos, pero ahora tienes algo que antes no tenías, una nueva manera de interpretar quién eres. Y cuando cambia la forma en que interpretas tu personalidad, también cambian las decisiones que tomas cada día. Quizá ese sea el verdadero poder oculto del que hemos hablado durante todo este audiolibro. No se trata de descubrir un talento secreto reservado para unos pocos. Se trata de mirar tus propias características con una perspectiva completamente distinta. Comprender que aquello que siempre quisiste cambiar puede contener una capacidad extraordinaria esperando ser desarrollada. Esa posibilidad ha estado contigo desde el principio. Nunca estuvo fuera. Nunca dependió de otra persona. Siempre estuvo dentro de ti. Quiero que este audiolibro termine con una idea que te acompañe cada vez que dudes de ti mismo. No permitas que una etiqueta defina el valor de una característica. Lo que otros llamaron defecto pudo haber sido simplemente un rasgo que nadie te enseñó a utilizar. No eres el resultado de las críticas que recibiste. Eres el resultado de lo que decides hacer con aquello que eres. Porque al final, las personas extraordinarias no son aquellas que nacieron perfectas. Son aquellas que dejaron de desperdiciar energía intentando ser alguien más y decidieron desarrollar el potencial que siempre estuvo dentro de ellas. Tal vez esa sea la diferencia más importante entre quienes viven frustrados y quienes logran transformar su vida. Tu mayor ventaja nunca estuvo en convertirte en otra persona. Tu mayor ventaja siempre estuvo esperando a que descubrieras el poder oculto de aquello que te hace diferente.